Buenas tardes, señor. Soy el cadete de tercer año Gonzalo José, dependiente de la Dirección de Institutos Policiales, doctor Salvador Maciá. Hoy vengo a defender el trabajo del derecho humano que nos había propuesto para esta fecha. Voy a leer la pregunta. Los motivos y causas que determinaron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Podemos decir que en ese entonces las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron en el entonces la presidencia de María Estela Duarte de Perón, quien había asumido como presidente tras la muerte del general Juan Domingo de Perón. Al ser derrocada, digamos, la presidencia de María Estela Duarte de Perón, las Fuerzas Armadas nombraron como presidente al general Jorge Videla en ese entonces. Las diferencias políticas que llevaron a esto, digamos, fue una gran inflación económica y problema interno que tuvo el gobierno. Eso fue que se produce el golpe de Estado en ese entonces. Esto llevó a que haya una represión. Esto también llevó a que haya censura, haya preocupación, haya asesinato, secuestro y desaparición de un montón de chicos, chicas y adolescentes que en ese entonces buscaban sus padres. Vamos a leer la pregunta número 2. Dice, efectuó un análisis de las violaciones de los derechos humanos que sufrió el pueblo argentino, haciendo referencia al terrorismo de Estado y al genocidio que existió en ese entonces. Podemos decir que el terrorismo de Estado y los derechos humanos en ese momento se vieron totalmente violados, ya que hubo miles de personas privadas de su libertad, donde también hubo desapariciones de personas, como dije anteriormente, robo de identidad, hubo muertes, hubo personas exiliadas. Literalmente fue una época en donde una persona no podía salir de su casa, que prácticamente se violaron todos los derechos humanos. Eh, y no podía ni ser libre de expresión uno mismo, no podía decir lo que sentía, que estaban prácticamente violando su derecho. Vamos a leer la pregunta número 3. Dice, efectuó un análisis de las consecuencias institucionales de la dictadura, cómo afectaron los partidos políticos, los sindicatos, los medios de comunicación y los derechos de libertad de expresión, derechos políticos y sindicales. Bueno, podemos decir que a partir del golpe de Estado de 1976 se impuso una gran alianza político-militar que llevó como ideario, digamos, imponer el neoliberalismo utilizando como instrumento el terrorismo de Estado. La política de llamado procesos de reorganización apuntó a desarticular la organización sindical y la movilización de los trabajadores en ese entonces. Eh, Podemos decir que fueron tres aspectos políticos. En primer lugar, podemos decir que la política económica, que en la medida en la que procuró reestructurar la industria, afectó a los trabajadores del sector en ese entonces. En el segundo lugar, mediante una novedosa legislación de flexibilización laboral, con la represión ilegal como principal herramienta en ese entonces, el disciplinamiento social para procurar el terror de los dirigentes. Y por eso, lo último que fue dictando normas laborales para prohibir la actividad sindical y que tuvo un derecho a la huelga, digamos. A partir de ese golpe militar, los medios entraron como una segunda etapa hasta 1980, si no me equivoco, de ocultamiento de los hechos, junto a la tarea de justificar los llamados de sexo, se convierte en los órganos propagados en ese entonces por el gobierno. Después, a 2 semanas del 24 de marzo, que fue el último golpe de Estado de 1976, la Junta Militar difundió un comunicado que, si no me equivoco, fue el comunicado número 19, donde resolvía que reprimir
pena de reclusión por tiempo indeterminados al que por cualquier medio difundiere comunicado o imágenes provenientes o atribuidas a las asociaciones ilícitas o a personas o a grupos que notariamente dedicados a esa actividad eh, o de terrorismo, digamos. Así como también cualquier medio de que en ese entonces difundiere todo aquello que sea comunicado o imágenes con el propósito de perturbar ese momento que perjudiquen a la actividad de las Fuerzas Armadas y policiales, digamos, en ese entonces. Con estas palabras, que quiero decir que la dictadura cívica militar, más allá de vulnerar libertad de expresión, buscó adoctrinar a los medios de comunicación y a la sociedad. Así el último tramo del gobierno dictatorial, digamos, estuvo destinado a la emergencia del problema de los desaparecidos. En el espacio público, demanda que se aceleró notablemente hacia finales de 1982. En otro elemento central que caracterizó, digamos, esos años fue el proceso de deterioro político gobierno militar, ya incapaz de obtener, digamos, podemos decir un mínimo consenso entre la población y los sectores civiles denominantes en ese entonces. Vamos a leer la 4, la última, que teníamos que efectuar un análisis de las consecuencias económicas y sociales que tuvo la dictadura en ese entonces. El equipo económico, digamos, liderado en ese entonces por Martínez Holtz, durante la última dictadura, se produjo una fuerte intervención del Estado en el proceso económico, creando las condiciones de posibilidad para el surgimiento de determinados espacios privilegiados de la acumulación de capital para los grandes agentes económicos privados que tuvo en ese entonces. En esa época podemos decir que prácticamente cerraron aproximadamente 15.000 industrias, lo que cayó del 36% al 21%. Se consolidó la valorización financiera, digamos. Lo que más era negociable especular que producir. El objetivo principal del golpe fue la revancha clasista, con el fuerte avance de los grupos económicos concentrados en la apropiación de los ingresos de los trabajadores. En la dictadura los salarios en ese entonces cayeron un 30%, habiendo caída del trabajo formal. Y también podemos decir que la deuda externa, digamos, un producto que incluso la estatización de la deuda privada se elevó de 7.875 millones de dólares a finalizar el año 1975 a ser 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. Ahí podemos ver una gran diferencia que tuvo durante esos años, la cual fue una fuerte inflación, digamos, fuerte golpe para nuestro pueblo. El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por las empresas nacionales y extranjeras, militares también, como así también agentes económicos, según comprobó el importante fallo del 13 de julio del año 2000, en ese entonces por Martínez de Holtz.
Durante la primera década de la post-dictadura predominaba la teoría de los demonios para explicar recientemente el pasado traumático que, por sí decirlo, tuvo el pueblo argentino, que no fue un momento que la pasamos bien, fue un momento horrible, tanto para las personas de distintos pueblos que vivió esa década de terror. Yo creo que fue una década de muy malos momentos, tanto para familias, niños que quedaron sin padre, sin madre. Eh, con esto doy finalizado el trabajo. Espero ser muy claro. Y tuve una falencia por ahí que me trabo y la calidad de la cámara no es muy buena. Así que le pido disculpas en ese sentido. Y muchas gracias, profesor.